La Sociedad Teosófica es un grupo que surge por iniciativa de hombres moralmente más elevados que, digamos, el común de la sociedad, ¿no? Estos hombres moralmente más elevados le encargan a algunos con los que se podían comunicar que la organizaran, ¿no? que la construyeran. Entonces, estos hombres confiados en que esta organización es para beneficio de la humanidad, que ya eso es parte de los, digamos, fundamentos, ¿no? De los axiomas en los que se basa esta sociedad, esta hermandad, esta fraternidad, se describen después durante la fundación. Ellos reciben, digamos, este mensaje y entonces dentro de su convicción, pues ven que tienen intereses en común y toman la iniciativa de fundarla en Nueva York, ¿no? Después, por razones muy ocultas, ellos deciden trasladarla como 3 años después allá, ¿no? Ya una sede en un país que por tradición tiene como códigos más antiguos con respecto de lo que es la fraternidad, la humanidad, la humanización del humano, aunque pareciera curioso el concepto, ya que no por tener forma humana somos precisamente humanos, ¿no? Todos estos preceptos que parecieran teosóficos en realidad vienen de orígenes más antiguos y de un contexto y una localidad también lejano. Entonces por eso es que ellos trasladan esta sociedad, esta hermandad a Oriente, y específicamente ya en Nayar, ¿no? La fundan por ahí de 1875 en Nueva York y la trasladan más o menos 3 años después. Y bueno, pues tiene preceptos, tiene básicamente tres, que son conocidos entre los miembros, por supuesto, y que son objetivos, ¿no? Es decir, el primero de ellos, que es construir una fraternidad universal, no es algo simple, es un objetivo, sigue siendo un objetivo porque no lo hemos alcanzado, porque además se habla de que la fraternidad es una ley y entonces nos queda cumplirla. Pero ¿cómo vamos a cumplir este primer precepto si no sabemos lo que es, por lo menos teóricamente, ¿no? Para poder llegar a vivirlo. Ese es el primer precepto, uno de los tres originales, digamos, con los que fue fundada esta sociedad. El dos o el segundo tiene que ver con el estudio, ¿no? De las religiones que han hecho evolucionar moralmente a la humanidad, ¿no? Las más importantes, especialmente a las de Oriente, ¿no? Siempre se menciona este interés hacia el Oriente. En algunos libros que son básicos, que se estudian en la sociedad teosófica, pues se rastrea los orígenes de por qué tenemos que estudiar ciertos textos de Oriente, ¿no? Y hay un tercero que es, después de estos dos, por supuesto, al cumplirlos en el orden, el tercero, por lógica, sería el estudio de los poderes latentes en el hombre, ¿no? Es decir, esta sociedad sostiene que el hombre no ha llegado a su máximo desarrollo posible, pero que estos hombres que sí lo han conseguido se comunican con algunos pocos a los que les instruyen, ¿no? El caso técnico de Blavatsky y de Olcott. Bien. Y la otra parte sería que es ser miembro de la sociedad, qué significa ser miembro. Ahora, ¿qué significa ser miembro? Precisamente tener una mente abierta, tener la disposición de cumplir estos aforismos, estos preceptos. El primer objetivo, ¿no? Cumplir, tratar de aprender a ser hermano, porque frater o fraternidad viene de ahí, de hermano, y entonces poder conducirnos como hermanos entre nosotros, pero no solo entre la especie humana, sino concebir que esto que percibimos como realidad, en realidad es una gran cosa, como dice un escritor teosófico en uno de sus libros, Jeffrey Farhill, ¿no? Él dice que el universo, como lo conocemos, es una gran cosa. Entonces, todo lo que está contenido en él, pues forman o configuran el uno. Entonces, no solo somos hermanos entre humanos, sino también entender que todos los reinos que vienen atrás de nosotros forman parte de este sistema. Entonces, es el que pretende ser miembro de la sociedad teosófica, o que ya lo es más allá, pues debe comprender los preceptos y estar dispuesto a aplicarlos, ¿no? a vivirlos. Al final de cuentas, no tendría sentido
ser miembro de una sociedad si no estoy afín a sus preceptos. ¿Quiénes fueron Elena Blavatsky y Olcott? Bueno, ellos se conocen en una encomienda, digamos, bueno, Blavatsky siempre tuvo esa iniciativa de conocer y de aprender, esa curiosidad, dice ella, innata en el hombre, de saber qué o quién era Dios. ¿No? Mencionan algunas biografías que hacía muchos de sus viajes con esa pregunta, ¿no? Como para ver qué pensaban algunos otros pueblos originarios o algunas otras civilizaciones acerca de Dios o de la divinidad. En estos viajes, ella se dirige hacia, digamos, conocer a algunos espiritistas, los Eri, como se les conoce, y justo en este viaje conoce a Olcott. Bueno, Olcott había sido ya un soldado, nombrado coronel, ¿no? Por supuesto, todos los personajes importantes en la sociedad teosófica siempre han estado en otras escuelas previamente, y Olcott no había sido la excepción, ¿no? Él perteneció a la orden masónica y entonces, movido también por otros intereses, va en dirección hacia los Eni, ¿no? Y ahí es donde conoce a Blavatsky. Entonces, con estas dos almas que tenían esas intuiciones, que andaban en busca de lo que era la verdad, ¿no? Quién era Dios, qué era Dios, etc. Por supuesto, no dudaban de la veracidad de, digamos, mundos paralelos. Y entonces, en este viaje a conocer a los Eri, se encuentran. A partir de ahí, por supuesto, hubo una comunicación entre ellos, hubo afinidad. Y entonces, al convivir más, Blavatsky, que era conocida en el mundo oculto, digamos, como la emisaria de los hermanos mayores, es decir, se le había encargado ya el estudio y fomentar una organización, un grupo, pues incluye, por supuesto, a Olcott, ¿no? La historia de ellos es una historia que no termina ahí, es una historia larga. Ellos hacen la Sociedad Teosófica en Nueva York, la trasladan a Yale, y bueno, ahí vienen muchas pruebas, ¿no? En el, digamos, estudio del ocultismo se entiende que la persona que se dedica a estudiar la realidad, la verdad, a buscar lo espiritual, ¿no? Lo intangible, etcétera, se ve probada siempre, ¿no? Primero por las resistencias propias que va a poner él mismo, mientras más dudas, más resistencias y más pruebas, y después también por fuerzas externas que se van a tratar de poner en contra del proyecto de estos hermanos mayores. Entonces ellos realmente tuvieron que ser probados, y bueno, hay cartas que relata que Blavatsky ya al final de todas estas pruebas comprende que fueron parte de algo que tenía ella que vivir con Olcott. La mayor parte de la obra de Blavatsky, o sea, la riqueza de esta serie de pruebas, es que Blavatsky casi todo lo escribe después de haber tenido que salir de allá, ¿no? Para terminar sus últimos días en Londres. Y bueno, la historia es enorme de todo lo que pasaron ellos y sobre todo todos los personajes que tuvieron que ver en esto, ¿no? Se utiliza el término maestro para referirse a un término muy antiguo en sánscrito, que es Mahatma, ¿no? ¿Por qué tenemos que irnos al sánscrito? Bueno, es que no hay traducción precisa de esa lengua muy antigua en ninguna otra lengua, ¿no? O sea, sí tendríamos que estudiar un poquito de, digamos, la genealogía de las lenguas, ¿no? La historia de los idiomas, ¿no? Hay idiomas que fueron, así lo dicen las lenguas sagradas, fueron dejadas a los hombres para comunicarse con las divinidades, ¿no? Blavatsky recomienda siempre estudiar, por ejemplo, el mandarín, el árabe, el jeroglífico egipcio, el sánscrito, el hebreo, ¿no? Entonces, esta palabra que para nosotros llega en nuestro español como maestro y que está pues en un contexto contemporáneo muy,
digamos, mal utilizada, porque así le llamamos a los profesores de la escuela, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, esta palabra maestro en realidad viene de Mahatma, ¿no? Maha significa grande o gran, y Atma, como no tiene traducciones precisas, podríamos decir que significaría algo parecido a espíritu. Entonces, cuando se habla de un Mahatma, es alguien que tiene ya un desarrollo más allá del promedio de la humanidad. Estos hombres que son más allá desarrollados, pues son quienes finalmente instruyeron a Blavatsky para fundar la Sociedad Teosófica. Y por supuesto lo hacían a través de mensajes, ¿no? Podía ser digamos, lo que sabemos como sueños, pero también se carteaban con ella, ¿no? Estas cartas no había manera de hacerlas en su tiempo, ¿no? Son cartas de por ahí de 1870 para en adelante. Y por supuesto, si nosotros observamos fotos de estas cartas ahora, vamos a ver que son cartas precipitadas, ¿no? Es decir, estas cartas no había manera de imprimirlas, de pasarlas por ningún objeto, por ningún reproductor, ¿no? Como una impresora. Entonces algunas de estas aparecían en los escritores de Blavatsky, en el buzón, ¿no? Ella no fue la única que en su momento se carteó con los Mahatmas, ¿no? Es decir, ellos también se carteaban con otros integrantes de la Sociedad Teosófica, incluso con algunos otros que fueran o no aceptados como discípulos de ellos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Olcott mismo, ¿no? Que también recibió cartas de Apesinet, ¿no? Existen las cartas a Apesinet de uno de los Mahatmas. Se menciona que son en un número, ¿no? específico, que tienen digamos, un trabajo determinado. Parte de ese trabajo es influir, ¿no? O esparcir estas influencias benevolentes en la humanidad, que ya sabemos que es una humanidad sobradamente cruel, que no piensa en más que satisfacer muchas veces lo que cree que son sus necesidades, ¿no? A veces ni siquiera está de acuerdo con qué es necesario y qué no, solo va por satisfacer los deseos, ¿no? Entonces, el sentido de que existan estos hombres desarrollados moralmente es precisamente influir a esta humanidad, ¿no? Hay un término en sánscrito que a mí me llama la atención. La primera vez que lo escuché fue como muy potente, cuando se pregunta acerca del infierno, ¿no? ¿Qué es el infierno? Y hay una palabra en específico que contestan aquellos ascetas renunciantes, ¿no? Esta palabra es mi alba. Ellos dicen, la tierra es mi alba, ¿no? No hay, o sea, el infierno es la tierra. No hay un peor infierno que una tierra habitada por hombres. ¿Ok? Contestar o hablar acerca de qué es el ser humano, tiene que hablarse de dos, digamos, arcos en el esquema teosófico de la evolución, ¿no? Hay un arco descendente en el que teosóficamente estudiamos que el espíritu, para llamarlo de alguna manera, el espíritu se encarna, el espíritu atraviesa muchas de las formas, pasa por bastantes reinos, ¿no? Básicamente son previos a la forma vegetal, y después los reinos vegetales, minerales, animales, humanos, y los que van más allá. El asunto con el conocimiento teosófico es que posiciona a la forma humana en su justo lugar. Es decir, no se trata de un sistema antropocentrista en donde el hombre es el centro de todo el sistema, ¿no? Lo que hace Blavatsky al difundir el conocimiento esotérico teosófico es posicionar al hombre en su justo lugar. No tiene que estar en medio. No se trata de un sistema antropocentrista que digamos, abuse o se beneficie de los demás reinos, sino que el hombre está justo a la mitad del circuito, ¿no? Es decir, en esta primera mitad del arco descendente. Y hay otra mitad del arco ascendente. Entonces, pasando justo en la forma humana, como la conocemos, la forma común y corriente, es que hombre se va haciendo poco a poco más moral. Entonces, ¿qué es un humano?
la propia palabra lo dice, ¿no? Está compuesta ahí en medio, tiene una partícula man, que significa pensar. Es una raíz verbal que viene del sánscrito, man. Es muy vasto conocer el estudio teosófico porque hay que estudiar como un todo, ¿no? Al mismo tiempo. Es decir, si este círculo de necesidad, este círculo descendente, el otro ascendente, pero además no solo que hay estas dos facetas, sino cómo está compuesto todo en la naturaleza. Y Blavatsky dice que todo está compuesto de manera septenaria. Es decir, ¿dónde está ese elemento que hace que el hombre sea pensante? Esa es ahora la pregunta, ¿no? Sabemos que para los griegos, por ejemplo, había una clasificación o una manera de entender qué era el hombre. Y ahí era prácticamente la explicación vulgar, era que por una parte es bultoso, es decir, posee un cuerpo, por otra parte posee una psique. Ahí nos quedamos en blanco un poco, y más arriba de la psique está el dus, ¿no? O el espíritu. Pero entonces, ¿qué es la psique? ¿No? Según Blavatsky, no solamente es trino, sino septenario, y la psique es la unión inseparable, o lo que llamamos algunos la concatenación de dos entidades, ¿no? De dos vehículos, también se le puede decir, que son el pensamiento y la emoción. Y estos dos se les conoce así, psique. Hay otros términos más antiguos, porque psique sabemos que es griego. Hay otros términos más antiguos que vienen del sánscrito, pero que por supuesto obedecen a un estudio más profundo. Entonces, ¿qué es el humano? Es la fase justa donde alcanzamos la forma que vamos a tener de ahora en adelante, básicamente, pero es la forma a partir de la cual este reino va a empezar a hacer uso del pensamiento. Entonces la misma palabra nos dice, ¿no? Es aquel que ella empieza a pensar. Claro que esto va a tomar una gran cantidad de años, ¿no? A veces pensamos que al hacer un diagrama tenemos como el asunto resuelto, ¿no? El arco descendente tarda esta cantidad de años, a algunos hasta les gusta poner una cifra, pero no se trata de ello, ¿no? Se trata más bien de empezar a observar cómo va este espíritu evolucionando a través de las formas. Y justo cuando llega a la parte humana, es cuando empieza a tener uso de razón, cuando entra en conflicto, cuando entonces ahora empieza, decimos, a escuchar la voz de su conciencia, y a partir de ahí puede decidir si seguir hacia el arco ascendente o quedarse ahí, ¿no? Entonces el estudio esotérico, según Blavatsky, no se termina en que solamente yo pueda querer quedarme para siempre en esa forma humana, porque resulta que la conciencia siempre va avanzando, ¿no? Hay toda una terminología y todo digamos, un corpus alrededor de qué pasa con aquellos que se resisten a la evolución, por ejemplo. No están muy largas. Bueno, la palabra karma que llega a Occidente, pues ya algunas décadas, volvemos al punto que comentábamos, rastrear el origen, el significado de la palabra, porque resulta que el sánscrito no tiene traducción precisa en nuestro idioma, ¿no? Entonces, cuando vamos a la raíz de las palabras, sobre todo en un estudio como el estudio teosófico, nos ayuda más a comprender, ¿no? En este caso, karma, pues llega como karma, pero en realidad la raíz verbal es kur, es decir, una K con una R, porque para ellos la R es vocal, ¿no? Entonces esta raíz verbal kur significa hacer, ¿no? Obviamente para ellos no funciona como en nuestro español las terminaciones en infinitivo, ¿no? Que conocemos de cualquier verbo. Entonces por eso es que a veces cuesta un poco de trabajo esas raíces verbales. Solo significa hacer. El problema para nuestro pensamiento, digamos, occidental, es que pensamos que hacer solamente es en el plano físico, ¿no? Mientras que en realidad nosotros hacemos desde el pensamiento, pero tenemos que estudiarlo un poco más profundamente, ¿no? Entonces, para los aryos, el pensamiento es la raíz de todo. Ya teníamos hace rato la palabra o la raíz verbal man, pensar, y entonces ahora tenemos la raíz verbal hacer, ¿no?
Pero no solo nosotros hacemos, es decir, algunos dicen que karma es la ley universal, pero a partir de dónde es esta ley, ¿no? Porque cuando estudiamos a Blavatsky es muy complejo entender el orden, ¿no? De repente nos equivocamos mucho por bastante tiempo para diferenciar el primer y segundo y tercer logos, y entonces no sabemos dónde está Atman, dónde está Buddhi, dónde está, y son palabras extranjeras que no entendemos el significado, y por eso es que es tan útil estudiar las raíces verbales. Pues esta ley es la que hace todo, ¿no? Prácticamente. Nosotros, como estando dentro de este sistema, que es un sistema que está basado en el movimiento eterno, ¿no? Es decir, lo que prevalece antes, durante y después de esto que llamamos manifestación o realidad, es el movimiento perpetuo, ¿no? Se menciona. Entonces también nosotros, así como la ley, hacemos, ¿no? Es inevitable, no podemos no hacer. Y hacemos desde el pensamiento, ¿no? Por eso es que hay que tener mucha atención en lo que pensamos para no propiciar cosas, digamos, malevolentes, ¿no? O daño con la medida en que estamos pensando del otro, o de la situación, etcétera, ¿no? Ahora, esta ley, pues la clasifican de muchas maneras, ¿no? Es decir, saber en qué momento y qué fase estamos del hacer, porque no se termina solo en el pensar, y cuando llega ya, digamos, a la propia manifestación o expresión de lo que pensamos, tiene sus fases, en sus nombres propios, ¿no? Y depende de qué fase estemos atravesando, si podemos todavía controlar el resultado o definitivamente no podemos ya hacer nada. Con respecto de esta palabra igual del sánscrito, ¿no? Aparece en el emblema de la Sociedad Teosófica una leyenda que se ha traducido como una religión más elevada que la verdad. Cuando vemos esta misma leyenda en sánscrito, nunca vemos por ahí la palabra yoga, ¿no? O su complemento yoga shema, ni mucho menos la palabra o palabras que tienen que ver en cómo traducimos para el español, ¿no? O como lo estamos diciendo ahora, no hay religión más elevada que. En sánscrito aparece esta palabra dharma casi al final de la leyenda, o si no es que al final de la leyenda, y algunos lo toman como complemento de la palabra karma, algunos como un opuesto. Cuando se estudia en su origen del sánscrito, esto tiene que ver más con la justicia, ¿sí? Es decir, lo que es propio, porque bueno, todas las lenguas tienen, las lenguas sagradas o las lenguas divinas tienen, en sus palabras tienen un significado muy vasto, ¿no? Esto se le llama polisemántica, entonces tiene varios significados la palabra dharma. Uno de estos es lo que es competente, lo justo, lo verdadero. Entonces, al principio la leyenda abajo del emblema dice Nasti, ¿no? Sanjat Paro Dharmaha. Y Nasti en ausencia de, ¿no? No vemos, decía la palabra yogaha, ¿no? O yogakshema. Entonces, en ausencia de la justicia, nada puede ser verdadero. Y cuando se habla en términos de la verdad, pues sabemos que de inmediato resuena algo dentro de nosotros, ¿no? Cuando a un niño le decimos, dime la verdad, y lo ves a los ojos, por supuesto, el niño se va a reflexionar, va a pensar y va a decir, no estoy diciendo la verdad, ahora tengo que decirla. Y lo mismo pasa con los adultos, ¿no? Sabemos que debemos ser justos, competentes, precisos, digamos, hasta respetuosos para poder ser verdaderos. Esta frase que aparece en el emblema es muy ilustrativa con respecto del Dharma, ¿no? Ya, bueno, para nosotros hasta incluso pierde la pronunciación, pierde la H, ¿no? Es ilustrativa porque nos hace reflexionar a qué tan verdaderos somos, qué tan auténticos, es decir, qué tan congruentes en la manera en que estoy pensando, sintiendo y actuando. Al final, cuando se habla de justicia y de Sat o de la verdad, hay un puente muy estrecho entre los dos.
¿no? Entonces otra vez esta palabra nos remite a karma, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, también la palabra crimen, ¿no? Krimaya o kurmaya, que significa falta al alma, ¿no? Cuando yo estoy diciendo la mentira o haciendo cosas que no son congruentes con mi desarrollo evolutivo, porque ya resulta que puedo pensar y puedo reflexionar, entonces el alma sufre porque ahí hay una falta al alma. O sea, esto todavía el contenido filosófico alrededor del significado esotérico de la palabra. Muchísimo, muchísimo. No es un camino que se empiece eh, en cero, ¿no? Siempre tiene que haber esa curiosidad, pero sobre todo conservar esa curiosidad. O sea, si la curiosidad está en el niño y los padres de repente no saben cómo abordarlo, lo mejor es que dejen que esa curiosidad aflore, ¿no? Ya después en la adolescencia, y si con suerte este niño sobrevive en esa curiosidad a la adultez, lo ideal es que los padres lo dejen ahí, ¿no? Y ese fue justo mi caso, ¿no? Siempre hubo como esa curiosidad que mis padres respetuosamente, si no tenían la manera de explicarme ciertas cosas, por lo menos no me influenciaban con querer atiborrarme de información, ¿no? Entonces, para mí influyó muchísimo. Estuve en otras escuelas, pero definitivamente la sociedad teosófica fue un cambio total. O sea, yo llegar y encontrarme con este tipo de conocimiento que está inspirado para mover fibras muy internas, eh, hacerte, hacerte sentir en tu justo lugar para poder empezar eh, con eso que tú traes como bagaje, como información, pero con la aspiración de ser una mejor persona, ¿no? Hay una frase de Blavatsky que a mí algunas frases se me quedan muy grabadas, son tan potentes que desde la primera vez que las escucho, pegan así muy fuerte, ¿no? Esta frase, Blavatsky menciona que aquel que quiere tener éxito en el ocultismo debe experimentar primero una profunda decepción de sí mismo, ¿no? Entonces, como que no te puedes partir de cero, como que no puede uno decir, ya lo que pasó, pasó, o a lo mejor sí, pero no te olvides de que eso que has estado siendo hasta ahora te tiene que causar esa decepción de ti mismo para que tú a partir de ahora puedas ser una mejor versión y en el entendido moral de que ser una mejor versión es no causarle sufrimiento a nadie, ¿no? Esta palabra que los arillos tienen por generaciones es el ahimsa, la no violencia hacia ningún reino de la naturaleza, hacia ninguna criatura, en la que se entiende que la conciencia está encarnada en todo y que cada criatura está viviendo una experiencia, ¿no? ¿Y cómo puedo yo ser ignorante y cortar esa experiencia que está viviendo la conciencia de esa forma y decir, lo tomo porque creo que es para mí, o que lo merezco, ¿no? Sí hubo un cambio total, la verdad es que yo no sería la persona que soy, definitivamente, y eso, o sea, el impacto que ha tenido no solo se quedó en mí, o sea, sí ha influenciado a personas alrededor mío, y por lo menos cuestionándose, ¿no? De entrada de por qué no sé ciertas cosas, por qué, pero hay un cambio, algo se mueve dentro cuando empiezas a estudiar no solamente la teoría teosófica, sino las historias que van pegadas a la teoría teosófica. Toda esta historia que vivió Blavatsky con Orcott, por ejemplo, con su Barrow, ¿no? Todo esto que ellos pasaron, sufrieron, vivieron, todos estos personajes que sacrificaron tiempo, vida, dinero, bienestar, comodidad, creencias, costumbres. mm, el caso, por ejemplo, de Damodar, ¿no? Que sacrifica la propia casta, la creencia, la pertenencia, etcétera. Y creo que desde ahí mirar historias así es decir, y a mí no me puede costar menos, porque este es un sendero de, em, digamos, de renuncia, porque te pones al servicio de no ser un estorbo, ¿no? Sí, absolutamente.
absolutamente. El mundo está gobernado por hombres y mujeres y por supuesto si uno cambia, pues cambiamos todos, ¿no? Es decir, no estamos separados en realidad. Dice Blavatsky, lo que le pasa a uno, o sea, es como una mano, ¿no? Es un sistema. Lo que le pasa a un dedo le debe adolecer al otro dedo, ¿no? Porque se trata de un todo. Entonces sí, desde luego que la teosofía, bueno, por definición es la sabiduría acumulada de todas las edades. Y dicen algunos filósofos de la tradición mexica, por lo menos, ¿no? Dice que hay que buscar en nuestros abuelos, en la sabiduría de nuestros ancestros, las soluciones a nuestros problemas actuales. Eh, porque el conocimiento no es exclusivo de los griegos o de los arios. Por supuesto, Blavatsky por eso viajaba tanto, ¿no? Ella conoció grupos originarios en nuestro continente también. Y por supuesto que los mexicas, los peruanos, los toltecas, los mayas, todos hicieron sabiduría divina. En todos los grupos hubo ascetas renunciantes y por supuesto hubo videntes. Entonces siempre ha habido estos comprometidos con el desarrollo moral de la humanidad, ¿no? Hay un libro muy interesante de William Q. George donde menciona en Ecos de Oriente, en el que menciona sobre estos grupos, ¿no? Eh, estas verdades que se fueron ocultando debido a que no, se fueron, digamos, esparciendo por los continentes, estos hombres angios o luminosos, ¿no? Estos sabios. Es tarea nuestra rescatar esa luminosidad, ¿no? Es tarea de cada uno, por supuesto es una decisión personal, pero las soluciones que ofrece el estudio teosófico están palpables, o sea, no es solamente el estudio a nivel intelectual, ¿no? Hay que trascender esa primera intelectualidad para poder conectar, ¿no? El nivel intelectual con el nivel del corazón. Blavatsky menciona que hay 3 centros en el cuerpo humano. Estos estudios ya son más profundos, por supuesto. Uno es el cerebro. Habla de las correspondencias de estos, decíamos, vehículos, entidades que hay en el cuerpo humano y otros que están ahí, digamos, aglutinados, que tienen aterrizaje en estos 3 órganos, ¿no? Uno es el cerebro físico, otro es el corazón y otro está, bueno, siempre como que ahí está la discusión si son las biliares, el hígado, intestinos, etcétera, ¿no? Pero al final tiene que haber este desarrollo, digamos, trípode, ¿no? Es decir, no solo deberíamos leer y dejarlo ahí, ¿no? Reflexionar, dice ella, lee minutos y reflexiona horas, porque el objetivo es arrastrarlo a la práctica, ¿no? Llevarlo en la vida cotidiana, poder trabajar con las impurezas de la personalidad, poder observar el egoísmo en mí, el egocentrismo, etcétera, ¿no? Esto es un asunto personal, no es un asunto para descalificar a otros, sino meramente para trabajar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, claro que si cada uno trabajara lo que le corresponde, pues ofrece muchas soluciones a problemas bien intensos que ya nuestra presente humanidad tiene. A veces cuando estudiamos estos 2 tomos de la doctrina secreta, en las que se escribe sobre algunas razas y subrazas y etcétera, yo comento, ¿qué se va a escribir de la presente subraza? ¿Qué se va a escribir de nosotros, no? Por supuesto lo estamos dejando escrito en la luz astral, pero ¿qué se va a escribir en estos libros que faltan por escribirse sobre nosotros, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, no solamente entre nosotros los humanos, sino con los reinos que vienen atrás, ¿no? Son estudios profundos que llevan tiempo, pero en general cuando estudiamos teosofía siempre debemos tener el pensamiento de que todo es un sistema perfecto y ordenado en el que quizá yo puedo estar metiendo el desorden. Y desde ahí, pues sí, estudiar me tiene que llevar a la reflexión y a la aplicación de esto. Entonces, para mí, por supuesto que hay soluciones desde la perspectiva teosófica.
teosóficamente se puede decir que el amor es una ley, ¿no? Otra vez, la ley no era el karma, y entonces ahora el amor también es la ley. ¿Y cuál va primero? Pues la ley del amor es la ley, digamos, de la misericordia, ¿no? Es decir, nuestro sistema no es como unilateral, es un sistema trino, ¿no? Que construye lo que vemos, ¿no? Basado en estas leyes. Una es el karma, o la ley de la acción, y la otra es el amor, ¿no? Es decir, esta ley de este espíritu que se va a sacrificar al tocar forma, ¿no? Porque por supuesto, cuando algo así de elevado o de espiritual toca la forma, pues dice Blavatsky, la conciencia se cristaliza. Ella usa este término y es muy bueno porque ahí podemos generar otro concepto que es el de la ralentización, ¿no? Es decir, para las leyes universales todo es movimiento, ¿no? Todo es equilibrio, todo puede que parezca ser perfecto, pero ya en términos de lo manifestado resulta que como estas leyes del amor y de la armonía pueden crear algo como lo que vivimos actualmente, ¿no? Pues es uno de los riesgos, ¿no? A veces queremos explicarlo todo teóricamente, pero pues somos humanos, nuestra mente es limitada y habrán cosas que nos queden muy elevadas, ¿no? Una de estas es el tratar de entender el amor, ¿no? En el nivel humano, esta palabra que a veces se puede traducir o que puede venir del sánscrito karma, porque karma también significa amor, pero en el plano humano es más bien un amor apego. Entonces, explicarlo desde el punto de vista humano, por supuesto que hablamos de identificación, hablamos de reafirmación, hablamos de apego, hablamos de... Y definitivamente pues ese no es un amor muy elevado, ¿no? Hablar de las leyes del amor, pues sí, tendríamos que hablar de la ley o de entender este concepto del autosacrificio, ¿no? Cuando Blavatsky menciona acerca del Kalahamsa, este cisne blanco, que lo hace en un artículo que le llamó El huevo mundano, y explica que se puso a sí mismo para darle de comer a sus polluelos, ¿no? Otra vez el concepto de cómo nos damos a los otros, ¿no? Es decir, primero cómo me percibo, separado, aislado, por ahí, cortado de él, todo, ¿no? Es decir, lo que yo le doy a otros, en realidad me lo estoy dando a mí. Y lo que no le doy a otros, en realidad me lo estoy quitando, ¿no? Entonces, desarrollar esa capacidad de poder ver al amor como una ley del autosacrificio en niveles humanos es a veces puede ser que hasta riesgoso, ¿no? Sin embargo, en términos del espíritu, no hay ese juicio de valor, ¿no? Simplemente aquello se ralentiza, está expuesto a sacrificarse por mera naturaleza. Dicen en textos egipcios de sacrificarse, de crucificarse aquel espíritu amorosamente en la materia. Ahora yo como hablábamos de este esquema de los dos arcos, el descendente y ascendente, estando en el punto medio, ahora cómo percibo esa ley. Y a partir de percibirme yo con esta nueva mirada de la ley del amor, ahora cómo voy a lograr este arco descendente nuevamente, ¿no? Cabe el concepto quizá un poco equivocado de la autoiluminación, ¿no? Hay otro, autorrealización, ¿no? Confundimos a veces la palabra auto con que lo hace la personalidad, pero en realidad esto siempre se ha tratado de un asunto de la conciencia. Es decir, el viaje lo hace la conciencia, todo este arco descendente lo hace aquello, ¿no? Como también le podemos llamar. Y este medio arco lo hace el espíritu. Y la vuelta, la regresada, o como algunos le llaman, lograr nirvana, ¿no? Lograr la salida de este ciclo de renacimientos involuntarios, ¿no? Implica romper el concepto autorrealización en términos de yo solo, ¿no? En términos de yo lo estoy haciendo.
esta ilusión que causa la autoidentificación con la personalidad, que de repente algunos al inicio hacemos esta manera de pensar de que yo me voy a autorrealizar, ¿no? Yo quién, o sea, yo la personalidad, por supuesto, no cabe ese concepto, ¿no? Después de un largo ciclo de nacimientos y muertes, la personalidad solamente es una bombilla más conectada a la potente corriente de luz que va a estar ahí hasta que se funda y sea sustituida por otra. Ujú. Em, la vez que yo leí esta pregunta interna que llevaba Blavatsky a sus viajes, ¿no? Ella preguntándose en estas expediciones a las cuales iba en condiciones de salud malas, pero que definitivamente pues tenía que hacer y no podía postergarlo. Esta pregunta que ella se hacía mentalmente cuenta en algunas narraciones: ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿No? Y claro que para cada cultura o cada civilización va a tener una respuesta, ¿no? Incluso en el contexto mismo puede haber varios subcontextos. Lo que sí entendemos es que hay que romper el concepto antropomorfo que se tiene de la palabra Dios, ¿no? Ella lo dice mucho, insiste mucho con los estudiantes en estas últimas reuniones que hizo en la logia Blavatsky, ¿no? Dice: el gran problema por el que no entienden lo que es la verdad, ¿no? Que personalmente siento que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de Dios y de verdad, ¿no? Ella dice: el gran problema que tienen es la manera en que han sido educados, ¿no? Es decir, desarrollaron un pensamiento materialista. Dios no puede ser un objeto, mucho menos una persona, ¿no? Cuando habla de las divinidades también en estas reuniones, dice ella, no podemos tener un culto antropomorfo, o dice más allá todavía, un culto donde haya muchos dioses, porque entonces puede ser que un dios se muestre celoso ante el otro, ¿no? ¿Cómo vas tú a adorar, ¿no? O a venerar a distintos dioses? Entonces la pregunta se vuelve todavía más profunda, ¿no? Ahora, retomando esta pregunta mental que ella tenía: ¿qué es o quién es Dios? Definitivamente es una pregunta que cada uno pudiera contestar de diferente manera. Para mí, sí, en el fondo tiene que ver con lo real, es decir, quizá me sirve ahorita como una herramienta pensar en lo que ella misma expone como los 3 grados de la gnosis, cuando por supuesto habla de los grados de la gnosis, del corpus doctrinal de los griegos, pero trae a colación en este estudio los equivalentes en el estudio, digamos, de Oriente, ¿no? Del Atma Vidya. Es decir, mientras menos forma nosotros le pongamos al espíritu, este conocimiento va a ser más elevado. ¿Sí? ¿Qué estudiamos cuando estudiamos teosofía? Definitivamente no es lo más elevado, ¿no? La teosofía vendría estando como en el tercer lugar. Y entonces Blavatsky dice que en estos grados de la gnosis solo nos podemos acercar a una respuesta más auténtica cuando superamos el tercer grado de la gnosis. En ese tercer grado estaría más o menos la teosofía, ¿no? Pero se nos revelaría entonces la verdad cuando podamos conectar la capacidad de razonar con la intuición que viene de Buda. Es como lo más que puedo yo, no sé, me haces acordarme de un video que, bueno, muchos, yo sé que son como fan de Krishnamurti, ¿no? En un video donde él está vestido ya como un inglés y saca un acordeón del traje, de la solapa del traje, y lo abre y empieza a decir: yo declaro que la verdad es una tierra insospechada, no sé, pero lo que a mí se me hace extraño es que necesite un guión para desarrollar lo que es la verdad, y que además
se contradiga a sí mismo diciendo lo que es la verdad, ¿no? Declarándolo él para decir que es una tierra de misterios, ¿no? Es una tierra que no podemos conocer. Entonces, se vuelve como una paradoja. Yo lo que entiendo con estas palabras de Blavatsky, esta pregunta interna es que, entre otras cosas, no lo podemos conocer. Es decir, a nivel personalidad estamos muy limitados. Mucho tiempo yo estuve en contra de esto, ¿no? De cómo no lo vamos a poder con, cómo no voy a poder con la verdad. Yo puedo. Pero cuando reconocemos que a nivel personalidad tenemos limitaciones, entonces esto ya es un asunto de niveles más elevados de conciencia, ¿no? Es decir, en nuestra vigilia difícilmente vamos a poder hablar de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en estos estados de la conciencia, estos estados que van más allá de la vigilia, en estos sueños sin sueños, en este svapna, Sushupti, Turiya, en quizá una meditación muy elevada, que también la palabra la tenemos demasiado, aquí decimos manoseada, ¿no? La palabra meditación. Cuando se habla de meditación se habla de una comunicación mística, dice Blavatsky en la clave de la teosofía, ¿no? Esta comunicación mística, ¿qué es eso? ¿No? Para poder conocer a Dios hay que trascender la vigilia, ¿no? Entonces creo que sí es un sinónimo para mí de la palabra realidad, de la palabra verdad también. La verdad es aquello que describe Blavatsky como lo real. Esta palabra sat, ¿no? Ya por digamos, declinación lingüística, etcétera, pues se le ponen muchos prefijos, pero básicamente es sat, ¿no? Aquello, lo real, lo verdadero. Decíamos, no hay traducción precisa para las palabras en sánscrito. Tenemos que usar muchas palabras a veces para lograr hacer un concepto de estas palabras. Entonces, la verdad es lo real. ¿Pero qué es lo real? O sea, saltamos de la verdad ahora qué es lo real. En esta misma escala de los grados de la gnosis, que empata con la escala de la sabiduría arcana o arcaica, que no tiene que ver con arcaico viejo, sino con arcano de estos ascetas renunciantes que vinieron antes que nosotros y que dejan estas claves, ¿no? Se entiende a la realidad como lo que hay detrás de lo que observamos aparentemente. Es decir, este mundo fenoménico no lo es todo, ¿no? Tiene algo subyacente ahí. Hay más allá de lo que percibimos. Es decir, las cosas, se entiende que las cosas no son como las percibimos, las cosas no son como las vemos. Hace falta leer y estudiar varios textos que Blavatsky recomienda en Isis de Velada. A mí me gusta mucho ver a Blavatsky como una mujer que propone un problema en Isis de Velada. Y el problema es que la humanidad poco a poco está cayendo más en el materialismo, ¿no? Ella dice, en esta introducción de Isis de Velada, que se llama Ante el velo, ella dice, estudien o lean el diálogo de Sócrates y Tétetes, ¿no? Acerca de la ciencia. Y es otra palabra que tenemos también muy manoseada, ¿no? La ciencia pensamos que tiene que ver con los científicos oficiales de nuestra era, cuando no tiene nada que ver con eso. Por eso ella recomienda leer ese diálogo para conocer la realidad. O sea, lo que hace Sócrates con Tétetes en este diálogo es hablar de cómo nos percatamos de lo que nos rodea, cómo a través de los 5 sentidos yo configuro algo que no es la realidad y que hay más allá de estos 5 sentidos y que hay más allá de este efecto de la percatación, ¿no? Y empezamos a filtrar entonces percepción, percatación, intuición, ¿no? Pero se hace falta para construir un concepto de la verdad,
dado que no tenemos esa formación de los arios, que probablemente aún habiendo nacido en ese territorio, tampoco lo podremos tener tan fácilmente, es necesario que se estudie, ¿no? Podemos caer a lo mejor en el efecto de decir, no quiero ser intelectual. Eso sería un error, porque no es no ser intelectual o no estudiar, es trascender el estudio, ¿no? Es trascender lo intelectual en esos 3 grados de la gnosis que Blavatsky explica, ¿no? El primero es la opinión, y Blavatsky habla sobre él, y nosotros tenemos que reflexionar. Por supuesto, los animales no opinan, ¿no? Los animales no enjuician y no critican. No quiere decir que no debamos hacerlo, porque nosotros ya pasamos ese reino animal. Es decir, el criticar, el enjuiciar, el debatir, eso es un proceso natural. Y dice Sócrates a Tétetes, ahora de lo que debemos tener cuidado es de que estos juicios o estas críticas sean verdaderas o falsas. Entonces tenemos que poner atención en cómo son mis juicios, cómo es mi crítica. Se habla de discernir, por ejemplo, en muchos libros teosóficos. Discernir es criticar. Discernir es enjuiciar. No veo el problema con aprender a criticar, aprender de los juicios que hacemos. ¿Cuáles son los juicios verdaderos, no? Filtrar los de los otros que no son verdaderos. Y pasado esto, entonces, vamos poco a poco ascendiendo al siguiente grado de la gnosis, ¿no? Que tiene que ver ya con la retórica, con la reflexión, con el análisis, precisamente filtrando estos juicios, y que está conectado ya con los siguientes vehículos ya un poquito más desarrollados en el hombre, ¿no? Esta presencia de manas, decimos teosóficamente, que no es más que la capacidad de pensar, no de ser humanos, o puede decirse animales humanos que razonamos, y trascender ese segundo nivel de la gnosis para pasar a uno más elevado todavía, ¿no? En el que tiene que ver ya la intuición. Estos 3 niveles de la gnosis, cuando Blavatsky los describe, destapa, digamos, sus correspondencias que reciben el nombre de las vidyas, ¿no? Es decir, la sabiduría, o se le puede traducir como conocimiento también. Entonces, en este destape, estos 3 grados de origen se vuelven 4 grados, ¿no? Ahora resulta que tenemos un grado básico que es la ignorancia, ¿no? Avidya, que menciona ahí una aclaración, ella dice, es una esencia más que ignorancia, ¿no? Ahora, la ignorancia por su propio significado, ¿no? Ignoro, no lo sé, etcétera. Pero la esencia es negarse a saber. Son 2 cosas diferentes, ¿no? Por eso Blavatsky dice, esencia más que ignorancia. Es decir, yo puedo declararme ignorante, pero lo delicado es no querer aprender, sabiendo que soy ignorante, ¿no? Después hay un segundo, tercero y hasta 4 grado, ¿no? Que tienen que ver con estas vidyas, decía, con estos conocimientos. Nuestro tercer grado, que es la Gupta Vidya, ahí es donde está incluida la teosofía. Es decir, ahí está la sabiduría oculta, esotérica de todas las generaciones. Todo lo que ha sido corroborado por los rishis, videntes, ascetas renunciantes, está ahí en esa Gupta Vidya. Pero hay más allá de, es decir, hay aparavidya, ¿no? Más allá de. Y ahí es justo donde está ubicado la verdad o lo real. Entonces, para llegar a penetrar a la realidad, necesariamente tiene que haber este proceso de la evolución. No es como yo querer definir la realidad o la verdad, ¿no? Es decir, todavía sabemos que esto además va acompañado con la evolución, y la evolución no nosotros solos, sino la evolución también de la cadena planetaria. Es decir, no estamos separados, vamos montados en un planeta que está vivo, que está desarrollándose y que por supuesto que está sujeto a esa ley de evolución. Entonces van para un poco largo, ¿no? Poder hallar ese nivel de conocer lo real. Pero en nuestro grado humano sí podemos, por lo menos un poquito, estructurar un concepto, ¿no? Elucubrar un poquito sobre lo real, donde radica lo real en la permanencia, en la eternidad. Algún amigo me bromeaba cuando platicábamos sobre esto y sacaba a veces
un billete y me golpeaba en el antebrazo y me decía, ¿lo sentiste? Sí, es real, ¿no? Y yo me lo quedaba viendo y le decía, no es real, pero lo sentiste, sí, pero no porque lo siento es real. No es real porque fue fugaz, fue impermanente, ya pasó. Si fuera eterno, entonces hablaríamos de realidad. Pero ¿cómo se conoce lo eterno? Todo prácticamente en lo que vivimos en nuestra cotidianidad, todo es efímero, es transitorio, es pasajero, excepto aquellas leyes de las que hablábamos, ¿no? El amor, la acción, ¿no? La manera en que nos damos, nos entregamos, nos comprometemos, podemos trascender a través de ello, no como una personalidad, como un nombre, pero sí como una fuerza que se puso al servicio de una causa y que entonces trasciende lo impermanente y se acerca un poco a la realidad.